Urbanidades, historias de RKA Radio. Mind the Gap. Si viajas en el metro de Londres, seguro que oirás por megafonía una y otra vez una frase que ya forma parte de la cultura londinense, y es aquella que te avisa que tengas cuidado con el hueco que hay entre el vagón del metro y el andén. Please mind the gap between the train and the platform. Ante la indiferencia de los pasajeros a los avisos de peligro, se buscó una frase corta y pegadiza que pudiera ser pintada en los andenes del metro y registrada por la megafonía. El primer Mind the Gap comenzó a sonar en el famoso Tube de Londres a finales de los años 60. Aquella grabación se realizó en los estudios Redden Recorders de Bayswater, propiedad del ingeniero de sonido Peter Lodge, quien también prestó su voz, que fue grabada con un equipo AEG Telefunken. La historia del Metro de Londres comienza con la celebración de la Gran Exposición de 1851, cuando se materializa el proyecto con la construcción de la primera línea, conocida como la North Metropolitan Railway. El avance de la tecnología, en concreto, el paso de las locomotoras de vapor a trenes eléctricos, fue el impulso definitivo para poder conocer a The Tube como lo conocemos hoy. Ya en 1905, la gran mayoría de las vías fueron electrificadas. En cuanto al famoso anuncio, se introdujo en 1968, después de que Transport for London, o TfL, se percatara de lo poco práctico que era para los conductores y asistentes de la estación avisar a los pasajeros del riesgo de tropezar con la abertura entre el tren y el andén. La advertencia también se pintó en el borde de los andenes. Desde su implementación, varias voces fueron sucediendo a aquella primera del ingeniero. Con el paso del tiempo, llegaron nuevas tecnologías y nuevas maneras de decir y locutar. Las voces fueron poco a poco sustituidas por nuevos registros digitalizados, con voces consideradas más idóneas y cercanas, elegidas tras rigurosos castings. Entre muchos, fue el actor inglés Oswald Lawrence, la persona encargada de poner la voz que quizás por méritos propios fue la más famosa de Mind the Gap, pero también por la historia de amor que se derivó de dicha grabación, que protagonizó la británica Margaret McCallum. Margaret conoció al que posteriormente sería su marido en 1992, durante un viaje a Marruecos, el actor ya retirado Oswald Lawrence, que además de participar en varias películas y series de TV, había grabado para el underground londinense una de las frases más repetidas y escuchadas en toda la ciudad. Mind the gap. En 2007, tras la muerte de Oswald Lawrence, su voz sigue sonando y millones de usuarios y turistas la consideran una parte más del ruido urbano. Solo una mujer se detiene a escucharla. Es la viuda del señor Lawrence, que tras su muerte encontró reconfortante escuchar al que fue su marido durante 15 años en sus desplazamientos por Londres. Para Margaret, escuchar la voz de la persona con la que había estado casada le hacía mejor llevar la ausencia de Oswald. Tras utilizar la voz en la Northern Line durante 40 años, una versión digital tomó el relevo y la fue arrinconando hasta la estación de Embankment, la última donde Margaret podía escuchar a su marido. En su dolor, su viuda había encontrado el consuelo viajando diariamente al trabajo desde Embankment para escuchar la voz de su marido. Algunas veces se quedaba sentada unos minutos más para poderle escucharle más tiempo. Hasta que un 1 de noviembre de 2012, la voz de Oswald simplemente se desvaneció. Su voz había sido sustituida. Aquello llevó a Margaret a no encontrar sentido a sus días. Ya no podía escuchar la voz de su marido. Destrozada por el hecho de que ya no podía oír la voz, Margaret, después de contar su historia, pidió al staff de la estación si podían conseguir una copia de la grabación. Estos se pusieron manos a la obra. Unos buscaron entre los archivos y antiguas cintas fueron encontradas y restauradas. Otros trabajaron para digitalizarlas. Pero en 2013, el Metro de Londres fue más allá y decidió ignorar la nueva y cuidadosamente seleccionada voz profesional para devolver a Lawrence al escenario de Embankment, donde su mujer o cualquier otro londinense que preste un poco de atención podrá escuchar su eterno consejo. Mind the gap. Hoy en día, esta voz original de Mind the Gap suena en la estación de Embankment en la línea Northern,
para su viuda y para todo aquel que, si no conoce la historia, se quede probablemente sorprendido por esta voz diferente a las del resto de las estaciones de Londres. Urbanidades, historias de RK Radio.